Hola, buenas noches. Ya iniciamos en 15 minutos. En 10 minutitos, ¿vale? Buenas noches. Bueno, ya vamos a iniciar. Si se está viendo la pantalla, muchachos. Firma. Ok, Connie, vamos a iniciarlo. Bueno, hoy vamos a ver la siguiente unidad que se llama planeación del proceso de enseñanza-aprendizaje. En este donde van ustedes a, digámoslo de esta manera, van a fortalecer lo que son las competencias, ¿sí? En cómo se planea un proceso, vamos a ver un poco sobre lo siguiente. Entonces, vamos a ver sobre teorías de enseñanza y aprendizaje, cuáles son esas teorías, cómo se aplican las estrategias pedagógicas, cuál es la aplicación correcta, cuáles son esos usos de recursos didácticos. Vamos después de esta presentación, si hoy nos alcanza el tiempo, entonces veremos lo que es la planeación de clase, cómo se planea una clase, qué es lo que nosotros llamamos, que a veces utilizamos un instrumento en la docencia universitaria que llama parcelador, ¿sí? Y también cuáles son esas estrategias didácticas que hoy en día se utilizan. ¿Listo? Bueno, pero antes de empezar, yo quiero compartir, yo sé que es un poco viejita, pero me gusta como ¿cómo le digo yo? Como la frase que él utiliza cuando se va a enseñar. Me dice si se oye, perdón, perdón, espérame que ya estoy compartiendo. ¿Qué tal es? Los leo, muchachos, pero no todos. ¿Qué entendieron del maestro Lee con el tema que íbamos a ver, planeación de la enseñanza-aprendizaje? Ah, muchachos, están como apagados hoy. Muy bien, Edward. Cuestionarse uno primero cuál es la estrategia adecuada, ¿cierto? O sea, ¿cuál es el paso que yo voy a seguir? Y el maestro Lee, ¿qué le dice a su estudiante? ¿Qué le dice al estudiante cuando llegue y le pega el golpe y todo? ¿Qué le dice? Muy bien. Esa frase, Hoyler, es lo que nosotros debemos de ser como docentes de universidad. Enseñar para la vida, no para qué, el momento. Y él le hace una pregunta y dice, ¿mejora el qué? ¿Qué le dice? ¿Mejora qué? ¿Qué le dice? ¿Mejore qué? Es correcto, que mejore la técnica, ¿cierto? Y que cuál es el mejor método para mejorar la técnica. Y el muchacho se queda, ¿qué? Pensando, pero no le puede dar respuesta aceptada a quién, al maestro Lee, ¿cierto? Bueno, ahí lo que estamos observando entonces es que eso es una primera parte, digámoslo así, muchachos, de cuando yo voy a hacer una planeación, ¿cierto? Vamos a encontrar
¿Cuál es la estrategia adecuada? ¿Cuál es el método adecuado? ¿Para qué? Ajá. Para poder, en este caso, ¿qué? Abordar el aprendizaje del alumno, ¿cierto? Muy bien. Bueno, entonces, están acá. ¿Eh? Esa película yo sé que es muy viejita y algunos se podrán acordar, otros no, no es que sea muy reciente, ¿no? Bueno, sí, es una de las que más me gusta a mí. Es correcto, él aprende las otras experiencias, ¿cierto? Entonces, hoy vamos a ver un poco sobre esa parte de las teorías de la enseñanza y el aprendizaje. Ah, bueno, con base en lo que un compañerito de ustedes me preguntó que de dónde había sacado los principios, no sé si vieron en el chat que yo llegué y les dije que era del libro les digo cómo se llama, no les compartí de dónde había sacado la parte de competencias. Se llama, para los que lo quieran, lo pueden, yo no sé si lo pueden descargar en internet, se llama Competencias, Calidad y Educación Superior, es de Sergio Tobón. Y ese triangulito que yo saqué en los principios es del libro de Sergio Tobón. Él es mexicano, pero escrito acá con profesores de Colombia. Creo que no me acuerdo con qué, si con los de la Nacional o con los del Valle. El chino, estoy mal, él es mexicano y pertenece al CIFE, que es como un centro de investigación de la educación superior. Entonces, de ahí es donde tomé lo que era la parte de lo que me están preguntando sobre los principios y ahí es como abordamos la parte de la evaluación por competencias para que que me estaba preguntando, no me acuerdo quién era, y hoy me respondí, me mandó la manito arriba, qué bien, entonces, de ahí ustedes lo pueden, para que si quieren profundizar un poco más sobre la herramienta, sí, claro, te lo voy a escribir aquí. El autor son varios, sino que el más sobresaliente es este Sergio Tobón, se llama así, Sergio Tobón, y el libro, voy a escribirlo acá en el chat, y el libro es Competencias, Calidad y Educación Suprema. Así, ahí lo escribí. En el chat del grupo académico yo les compartí también lo que es el libro para que vean cómo es la foto del libro. Bueno, entonces, estas teorías de la enseñanza y el aprendizaje, digamos lo que, como su nombre lo indica, son teorías. Nos ayudan a nosotros a enmarcar el estudiante y la universidad en qué modelo pedagógico está y usted como docente, cómo va a abordar esa enseñanza y aprendizaje desde, ojo, su perspectiva. Y no, a todas las clases creo que quedan grabadas. No estoy mal, Ricardo las graba y después las comparto. Bueno, entonces observemos de que primero hay que hacernos la pregunta y es, ¿qué es una teoría de aprendizaje? Entonces, esa teoría de aprendizaje es donde tenemos que decirnos qué es el aprendizaje y decirnos cómo se aprende. En este caso, digámoslo así, nuestro cerebro tiene una particularidad, ¿cierto? ¿Cuál es esa particularidad? Él, digámoslo así, se lo voy a poner así, dependiendo, si usted lo ven los niños pequeños te prestan atención casi por 15 minutos. Y ellos, en esos 15 minutos, cuando prestan atención, aprenden muchas cosas. Contrario a los adultos. Los adultos te prestan atención. Si tú logras a concentrarles 5 minutos y superas esos 5 minutos,
date por bien servido de que ya ese estudiante está aquí aprendiendo. O sea, es decir, todo depende de la forma como capte o como recepcione o como digámoslo así, o como absorba ese conocimiento que él desea adquirir. Ahora bien, él puede adquirir el conocimiento, pero podemos interpretarlo de varias, ¿qué? De varias maneras. ¿Estamos? Ahora, ahora, entonces, miremos que eso nos van a ayudar a entender esas teorías, nos van a ayudar a profundizar el fenómeno del aprendizaje. Entonces, observemos de que el individuo, acá que está el individuo, puede que pueden haber cambios que se pueden observar durante su conducta. Pero lo que yo les decía, hay cambios que están en su mente. Y esos son los que usted, digamos, no logra ver porque eso ocurre en su pensamiento y usted solo lo va a ver en el actuar de ese estudiante. Cuando él, digámoslo así, le podemos decir que este cuadro que él puede observar y va a tener cambios en su pensamiento y cuando ya logra eso, pues significa que podemos decir que ha aprendido, ¿cierto? Pero ojo con esto, que a veces lo llegamos a confundir. Pensamos nosotros que el aprendizaje es cuando nosotros le enseñamos unos contenidos. Y no, eso no es así. Eso va de acuerdo a qué? Al comportamiento de ese individuo frente a ese conocimiento adquirido, ese saber. Entonces, donde vemos, decimos, si el muchacho ya vio ese concepto, voy a poner así una explicación que a veces es sencilla. Si yo les digo a ustedes, oiga, mire que voy a enseñarles física, y lo primero que yo les digo es que yo les digo, la física no son fórmulas. ¿Ustedes qué me van a decir ahí ya nada más con esa parte? Que cuando yo les digo, la física no son fórmulas, ¿ustedes qué me van a decir de una vez ahí de entrada? Ustedes me van a decir de una vez de entrada, ¿con qué nos irá a salir el profesor si no son fórmulas, cierto? ¿Estamos? ¿Sí me hago entender? Entonces, ahí es donde va y su estructura mental comienza a cambiar. Y usted va a comenzar a tener unos nuevos comportamientos que van a ser acordes a una sociedad. Ahora bien, una de las primeras teorías es la teoría del famoso psicólogo y filósofo ruso Pavlov. Él es digámoslo así, es el padre del Pavlov, es el padre del conductismo. ¿Y este conductismo a qué se debe? Ya sea en el siglo, digámoslo, en el siglo XX, ¿sí? En Estados Unidos, donde comenzamos a buscar cuáles eran esos secretos del aprendizaje. Entonces él demostró, Pavlov, que a través de experimentos con ratas, palomas y un perro famoso que lo llamaron ¿qué? Pavlov, que él respondía a estímulos que se le daban y él de una vez tomaba ¿qué? Una conducta. Dentro de eso, por eso se llama conductismo. Dentro de eso está uno que, o sea, los más sonados es Skinner, el otro es Tolkien, Tolman y Watson. Digamos que ellos son de la corriente del conductismo. Este conductismo, muchachos, defendía el condicionamiento clásico, lo que yo les decía. O sea, quiere decir que usted lo asocia a dos estímulos, uno incondicionado y el otro no condicionado, que le llaman incondicionado. ¿Qué quiere decir el incondicionado? Es cuando el cuerpo da una respuesta natural. O sea, voy a ponerlo así. Es cuando el cuerpo actúa por qué. Lo llaman ustedes el famoso qué? Instinto. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Que eso es una respuesta natural del cuerpo, el instinto. Si usted que su casa está incendiando, ¿cuál es su instinto? ¿Qué es lo primero que ustedes hacen? Vamos a ver, ¿qué me dicen ustedes? Si su casa está incendiando, ¿qué es lo primero que ustedes hacen?
Sí, pero antes de salvar a su familia, Jorge, ¿qué es lo primero que usted hace? ¿Cuál es su instinto? ¿Ir a sacar a todos o salir usted primero corriendo? O gritar y decir, salgan todos que se está quemando la casa. Muy bien. Si ven que lo que yo le estoy diciendo, por ejemplo, conductismo, no todos tienen la misma que conducta. Eso es lo que yo quería que ustedes me pudieran responder. Hay unos que ¿qué? Van a comenzar a sacar, o sea, van corriendo donde están todos los familiares y comienzan a sacarlos, ¿cierto? Otros comienzan a ¿qué? A gritar, ¿cierto? Por ello les decía, o sea, todo depende de qué, de cómo sea su respuesta natural. O sea, yo por eso les digo, digamos, suena aunque sea feo, el instinto, ¿sí? Ahora, cuando ya le decimos que va condicionado, muchachos, entonces, ese estímulo condicionado, ¿qué sucede? Ya se comienza a desencadenar, porque quiere decir que usted ya lo estimuló, pero entonces él va a comenzar a tomar diferentes, ¿qué? Actuaciones, ¿sí? Que va relacionado con lo que usted lo haya, ¿qué? Con lo que lo haya estimulado. Entonces, por eso se llama el condicionado. Entonces, miremos que hay dos respuestas, ¿cierto? A esos dos estímulos. Uno que es incondicionado, que es de forma natural que su cuerpo puede reaccionar, y el dos es el que ya usted, como dice el dicho, ya usted piensa y dice, y digámoslo así, uno lo hace el subconsciente y el otro lo hace el consciente. ¿Sí? El consciente ya responde a un estímulo condicional, en cambio el subconsciente es el que actúa cuando es incondicionado, para que usted me entienda. Entonces, ya sabemos que teoría del aprendizaje de Palop, depende de los estímulos que usted le ponga a un sujeto o a un estudiante o a una persona. ¿Sí? Entonces, hay uno que es el más popular, muchachos, que el que hacemos nosotros como docentes. Y esto es una teoría del aprendizaje conductivo. Si les digo yo, el primero que me haga un ensayo ya tiene que un punto ganado en todo el diplomado. ¿Qué estoy aplicando yo ahí? ¿Estoy aplicando el conductismo o no estoy aplicando? Es correcto. Estoy dando ¿qué? Un estímulo de un punto. ¿Sí ven? Entonces, ahí estoy utilizando ¿qué? La teoría del aprendizaje de Palop. Estoy generando un estímulo. ¿Qué puede suceder con el estímulo? Pueden suceder dos cosas. ¿Cuáles son las dos cosas que podemos esperar que una sea condicionada que cuál es? Que digan, que digan ustedes sí y cuáles son los elementos que hay que tener y sobre qué vamos a trabajar el ensayo. ¿Sí? Y la otra, ¿cuál sería? Que usted diga que diga el estímulo natural, diga, no, yo no voy a hacer ningún ensayo. ¿Sí estamos claros hasta ahí o no, muchachos? ¿Entendieron la teoría de Palop? De Pavlov, ¿ves? ¿Sí o no? Ok, muy bien. Entonces, aquí está, mejor expresado, donde decimos, mire, quiere decir que podemos que tener condicionado, incondicionado, pero es de la respuesta que al estímulo que nosotros que le dé. Entonces, un estímulo muy peculiar que nosotros le decimos al estudiante, ¿cuál es? ¿Cuál es un estímulo muy peculiar? O el que más hacemos, el que yo acabo de hacer, ¿cierto? Y que haga el primero en el ensayo, le doy que un punto, ¿cierto? Es correcto. Y que eso es un qué? Un estímulo, ¿cierto? Bueno, pues en esta parte, pues podemos notar que hubo muchas investigaciones y para hoy en día explicar la conducta humana
hasta ni los psicólogos pueden entender a veces la conducta humana porque la conducta, o sea, el cerebro es muy complejo, digámoslo así, de estandarizar estímulos o respuestas. No todos van a tener las mismas que respuestas. Bueno, ahora, piense que ya vimos una. Palop y Skinner es uno de los padres del conductismo. Ahora nos vamos con Piaget. Piaget, que es uno de los, digamos, de los padres de la teoría del constructivismo. ¿Qué sucede con él? Piaget, en este caso, nos da que los niños, a la hora de aprender, utilizan ¿qué? Estructuras mentales, que ella les van llamando a través de ¿qué? De la experiencia o del juego o el entorno donde ellos lo estén ¿qué? Ejecutando. Entonces, Piaget, ¿qué dijo? Nos dijo, mire, lo siguiente, ponle cuidado. Este es nuestro cerebro, o sea, la mente. Ella se va ¿qué? Integrando de acuerdo a ¿qué? A las experiencias. Y cuando se adecua de acuerdo a esas experiencias, se adapta a quién? Al entorno. Vamos a poner un ejemplo así para que usted me entienda. Si yo les digo, muchachos, voy a hacerles evaluación tipo selección múltiple, ¿usted qué me dice? Dice, listo, hágale. Solo uno, en la primera le fue mal. Digo, bueno, voy a hacer otra evaluación, pero con otros temas de selección múltiple. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede en ese momento? ¿Qué sucede en ese momento, muchachos? Díganme ustedes, ¿qué sucede? ¿Ustedes se adaptan o no se adaptan? No los escucho, no los escribo, no los leo escribir. ¿Se adaptan o no se adaptan? ¿Y por qué se adaptan? Porque quiere decir que su mente, a través de la experiencia que tuvo en la primera, ¿cierto? Es correcto, en la experiencia anterior, ya su cerebro comienza a decir, ah, ya sé con qué me va a salir este cucho. ¿En qué? En la próxima evaluación. Entonces dice, ah, ya sé cómo es la estructura que manejan las evaluaciones, porque usted ya tuvo una experiencia que anterior. Y se adapta, o sea, quiere decir que usted aprendió, ¿cierto? Y se adaptó a esa nueva situación. ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, él, aunque dio las pautas para lo que nosotros llamamos más adelante un aprendizaje significativo. Pero ahorita vamos a ver que esa es otra teoría, el aprendizaje significativo. Sí soy claro con la teoría de Piaget. Quiere decir que, ¿qué significa entonces la teoría de Piaget? La constructivista. Que yo voy haciendo, o sea, yo voy teniendo experiencias y me voy adaptando a los nuevos ¿qué? A las nuevas, digamos, al contexto en el que se me vaya ¿qué? A desarrollar. Esa es la teoría ¿qué? Constructivista. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos entendiendo o no? Es correcto, Jorge. Ahora miremos este otro. Este otro se llama ¿quién? Ausubel, que Ausubel se centra ya en el aprendizaje significativo, ¿sí? Por ello le decía que Piaget le dio pautas al aprendizaje ¿qué? Significativo. Entonces, en este caso, el aprendizaje significativo, ¿qué consiste? Él fue, como dice, influido por Piaget, también fue psicólogo y pedagogo, y él quiso que su hijo comprendiera lo que era un mamífero, ¿cierto? Y al comprobar lo que es un perro y saber cómo piensa y actúa en consecuencia. Entonces, ¿qué dijo? Dijo, venga,
tenemos que, en este caso, el cerebro actúa de acuerdo a qué? De acuerdo a las experiencias, de acuerdo a las emociones, ¿sí? ¿Y qué sucede? Su cerebro, digámoslo así, va guardando esa información, ¿cierto? Y va, digámoslo así, reteniendo hasta que dice, hey, ya sé que si hago esto, me va mal. Si no hago esto, me va bien. Entonces, usted genera ahí un aprendizaje que significativo, porque usted dice, ya sé que lo que vi, aprendí. Voy a poner otro ejemplo así. Hagamos este siguiente ejemplo. Si yo les digo a ustedes, vamos a poner este ejemplo de matemáticas que es uno de los más comunes. Les digo yo, bueno, vengo yo, digamos que usted no sabe multiplicar, usted no se sabe las tablas. Vengo yo y les enseño el método chino. Le digo, hagan que para usted poder multiplicar, bueno, vamos a hacerlo así, ponle cuidado. Voy a esperar, me voy a salirme, voy a aquí compartir y voy a poner un PowerPoint. Listo. Y también acá, PowerPoint, con un PowerPoint que hizo. Ay, voy a coger un paño y ya pongo aquí la pantalla para que les voy a decir lo siguiente. Bueno, ¿sí me están viendo ahí? Sí, bueno, ok. Entonces a coger aquí el lápiz y voy a dibujar, digo, una, dos y tres rayitas. Ya la pongo así más grande. ¿Sí la vieron? Sí. Ok. Y ahora voy a trazar dos rayitas así. Listo. Entonces yo te digo, bueno, ahí tú ya tienes que si trazas así las tres rayitas, significa que va a ser la regla del 3, va a ser la tabla del 3 y cuando trace así vas a comenzar a variar. Entonces aquí quiere decir que va a ser 3 por 2. Y como usted no, yo no quiero que usted me la aprenda de memoria, entonces yo le digo, ¿dónde están las uniones? Voy a marcarla acá con rojo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Entonces, ¿usted qué me va a decir? Ah, profe, o sea que cuando dé a 3 por 2 va a ser igual a quién. ¿Usted qué me dice? Que cuando da 3 por 2 igual a qué? A 6, ¿cierto? Pero ese método es un método que llama el método chino. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? ¿Usted qué me dicen de una vez? Profe, ya aprendí a qué. Ok. Me dicen, profe, ya aprendí a multiplicar, ¿cierto? Sí, claro que sí, hasta ahí. Ahora yo les digo, bueno, sucede que ustedes ya aprendieron a multiplicar y ahora viene que vamos a hacer que usted se le vuelva un aprendizaje significativo. ¿Qué quiere decir? Que cuando usted memorice, que eso es lo que hace las matemáticas, memorice la qué, las tablas de qué, de multiplicar. Entonces, cuando usted memoriza ya las tablas de multiplicar, ¿qué sucede? Está haciendo un aprendizaje ¿qué? Usted está viendo la presentación, ¿cierto? Cuando usted memoriza, exactamente, están haciendo un aprendizaje ¿qué? Significativo, ¿sí? Ustedes aprendieron la esencia con el método de por qué aparece el 6, pero ustedes ya cuando se aprenden de memoria, ¿cierto?
¿Y usted qué hace? La interioriza porque usted dice, si yo no me aprendo las tablas de multiplicar, no voy a poder desarrollar ninguna operación matemática. Entonces, ahí usted ya lo que, ya lo volvieron un aprendizaje que significativo. ¿Entendieron la parte del aprendizaje significativo? ¿O no me entendieron el aprendizaje significativo? Entonces, por ejemplo, a mí me pasó con mi hija, que mi hija le enseñé el método, como yo soy matemático, licenciado en matemáticas, entonces le enseñé el método chino. Y después la profesora me decía, papito, es que, papá, padre de familia, papá, es que la niña sí aprendió las tablas de multiplicar, pero yo quiero que las memorice para que ella llegue y las interiorice. Y dije, listo. Yo le dije, en principio yo lo que quería era que ella aprendiera por qué de dónde salía y cómo es que es un método de conteo. Y mi hija aprendió. Y es la fecha que todo, o sea, ella se las ha memorizado, pero ella le cuesta, o sea, ella no le gusta, ella memoriza ciertas cosas. Y entonces ahorita me toca en vacaciones cogerle y que memorice las tablas de multiplicar, pero ella ya sabe cuáles son las tablas. Y ya se las ha aprendido de memoria. Pero yo quiero que ustedes me digan si entendieron qué es el aprendizaje significativo. Por eso les puse este ejemplo así para que me lo entendieran mejor. No, no significa que María tiene conocimientos previos y colocarlos de nuevo. No, 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 no. El aprendizaje significativo lo que nos está brindando es que usted va memorizando y lo va, digámoslo así, interiorizando, que es lo que, digámoslo así, le va a servir para su vida o en cualquier momento que usted lo requiera. Por eso puse el de las tablas de multiplicar, para que me lo entendieran mejor. ¿Listo? Entonces, fíjese que en este caso, anual se basa en los tres qué. ¿Cómo se llaman esto? Esto ya lo vimos, ¿cierto? ¿Cómo se llaman eso? Los tres qué. ¿Cómo se llaman eso? Eso ya lo vimos. Los tres qué. Los tres saberes, ¿cierto? Saber hacer, ajá. Esos son los tres ejes de una competencia, ¿no? Saber, ser y hacer, ¿no? ¿Estamos? Ojo, Jorge. Esos serían los pilares del aprendizaje. Mire, ahí se llaman psique, significativo. ¿Estamos? ¿Sí? Ojo, son los pilares del aprendizaje significativo. Si yo les preguntara cuáles son los pilares, en este caso, del constructivismo, del aprendizaje constructivista, ¿usted qué me diría? ¿Son cuáles? ¿Cuáles son? La experiencia, la mente, ¿de qué? Y la adaptación, ¿no? ¿Sí? ¿Me están entendiendo o no me están entendiendo? Bueno, continuamos. Entonces, viene lo que nosotros llamamos acá, en este caso, espérame que me toca, me quedo allí en el PowerPoint. Bueno, viene ahorita el aprendizaje ¿qué? Entonces, acuérdense, la teoría del aprendizaje significativo que me salió. Ay, oiga, venga, ¿qué pasó eso? No, pero espérame que no me está comenzando a molestar el Zoom. Voy a salir y a volver a entrar, muchacho, porque me está comenzando a molestar el Zoom. No sé por qué. Comenzando a molestar el Zoom.
Ah, sí, claro. Gracias. Bueno, entonces, como les venía diciendo, entonces, fíjense que tenemos los pilares, ¿cierto? Para activar y compartir, por favor. Gracias. Bueno, entonces, como les venía acá, dice si ven la presentación, a ver, hacer y ser, listo. Ok. Entonces, miremos que esa era la teoría del aprendizaje significativo, son los pilares en lo que se relaciona ese aprendizaje significativo. Ahora, hay otra teoría que se llama el aprendizaje social. Este aprendizaje social, que en este caso se basa en la teoría de Bandura, él analizó, digámoslo así, desde la perspectiva conductista cognitiva. ¿Qué quiere decir eso? Que se basó en los comportamientos y en las conductas, sí, Albert Bandura, que se basó, digámoslo acá en este caso, en los comportamientos humanos, pero en ciertos ¿qué? Grupos, ¿sí? En ciertos grupos y en contextos relacionados, ¿sí? En ciertos contextos. Es decir, él llega y pone ahí, es decir, como decir, si por ejemplo vemos, si ven que la tele es un problema para los niños, en el cual, digamos, aquí ponen un ejemplo donde dice, los más pequeños pueden saber que no está bien pegarle a un compañero, pero si interiorizan la violencia en su serie favorita, es posible que mantengan esas conductas que agresivas en el contexto y en el momento que diferente. Es, por ejemplo, si usted ve que a un niño le gusta mucho cierto anime, digamos, le gusta el de Goku, ¿sí? Y el de Goku, o si no, digamos, le gusta el de, así una que es bien, que de mucha violencia, pues el niño, cuando se le presente un problema, ¿qué va a suceder? Él va a actuar de acuerdo a esa conducta que él ha visto que puede hacer y que con eso puede solucionar ¿qué? Un problema. ¿Sí? Entonces,
por eso, hoy en día, a través de este aprendizaje, de esta teoría del aprendizaje social, digámoslo así, digamos, los psicólogos en esta parte dicen que los niños no pueden ver mucha televisión porque comienzan a generar, ¿qué? Conductas que no son apropiadas de los niños a esas ciertas edades y que pueden causar en la sociedad un impacto, ¿qué? Negativo. ¿Sí? ¿Estamos? Claro, hasta ahí. O sea que aquí es donde yo me baso la conducta de aventura de la sociedad, que me dice que yo me baso de la experiencia hacia dónde, hacia la realidad. O sea, de acuerdo a la experiencia que han vivido, puedo entrar a qué? Digamos, a relacionarlo con una realidad. Entonces, acá hay un cuadrito donde vemos las teorías que acabamos de ver, la de Althusser, hay otra que es la Vygotsky, ¿sí? Esta también la de Gessler, la de Brunner. O sea, si nos vamos, hay diferentes teorías de quién, del aprendizaje. ¿Estamos? Y cada una está aquí, nos dice, ¿cuál es el rol del docente? En este cuadrito tenemos cuál es el rol del docente, cuál es la inteligencia, cuál es el aprendizaje, cuál es el término específico y el papel y la evaluación. O sea, nos va relacionando ese contexto, muchachos, en el cual usted como docente, usted dice, ah, de acuerdo, yo puedo aplicar la teoría de Piaget, o puedo aplicar la teoría de Althusser, o puedo aplicar la teoría de qué, de Palop, dependiendo de lo que yo qué requiera y necesite que el estudiante, en este caso, adquiera esa competencia. ¿Hasta ahí vamos? ¿O no vamos hasta ahí? ¿Sí van entendiendo o no? Ok, muy bien. Entonces, ahora van a ver aquí el resumen de esas teorías. Bueno, si vieron que, o sea, estas que estamos viendo, estas teorías, no significa que sean las únicas, ¿no, muchachos? Quiere decir que pueden haber, ¿qué? Más teorías del aprendizaje, ¿cierto? Porque dependerá de qué. ¿De qué dependerá? ¿De la corriente qué? Ahí hablaron algo, ¿de la corriente qué? ¿De la corriente qué? Epistemológica, ¿cierto? O no es continuo, no, es una corriente. ¿Qué es de la corriente qué? Epistemológica, o sea, de lo que nosotros qué. ¿Qué es epistemología? O sea, ¿de acuerdo a qué? A lo que nuestro pensamiento o nuestro cerebro, digámoslo así, quiere creer. Y aquí es donde va mucho, digámoslo así. Cuando yo digo que o sea, una teoría es válida, si un grupo de personas cree lo que yo qué, sí, en relación con la filosofía, cree lo que yo qué, lo que yo estoy diciendo. Si, por ejemplo, yo les digo, yo les puedo decir a ustedes, bueno, para ustedes aprender, primero tienen que ver. Entonces, yo digo esa, digamos, esa es digamos, una teoría y con base en ello, entonces, ustedes pueden, ¿qué? Decir si creer o no creer lo que yo estoy diciendo. ¿Sí? Permítanme acá un momento.
no, sino que me cayó una cosa y entonces lo estaba recogiendo. Gracias. Bueno, entonces, como les venía diciendo, o sea que todo depende de lo que ustedes tienen. O sea, si ustedes dicen una cosa y un grupo la cree, ahí hay epistemología. O sea, es como decir, es de acuerdo a la... Exacto, así lo que dice Blanca, si son escépticos, si es válido o no es válido. ¿Sí? Y yo como valido una teoría o un saber. Pues si yo digo tal cosa, por ejemplo, lo que dijo Albert Einstein, ¿qué tuvo que hacer Albert Einstein cuando sacó la teoría de la relatividad? Tuvo que hacerla aplicada, o sea, tuvo que aplicarla para que demás físicos y científicos pudieran creer en su teoría de la qué, de la relatividad, hasta que fue qué, aceptado. Pero en ese tiempo habían otros que todavía no aceptaban la teoría de la relatividad. ¿Sí? ¿Me hago entender hasta ahí, muchachos? Es correcto. Entonces, cuando hay a veces que se pide demostración o se demuestran, ¿sí? Entonces, entonces, cuando son demostradas, ¿cierto? Entonces es donde dice, ya la gente comienza a creer. ¿Sí? ¿Estamos claros? Bueno, entonces, por eso es que nacen diferentes teorías, ¿de acuerdo aquí? A la epistemología. Cuando se estudia licenciatura o se ve, digamos, maestrías en educación, la epistemología es un poco, ¿cómo le dijera yo? No es tan fácil no es tan fácil de explicar. Sí, claro. Por ejemplo, cuando por ejemplo, tú dices Newton se equivoca con la gravedad, porque Newton pensaba que la gravedad era absoluta, ¿sí? Y en ese tiempo, pues todos que creían que era absoluta como tal. Pero después vino ¿quién? El señor Albert Einstein y dijo, no, venga, la gravedad no es absoluta, es que, ¿el qué dijo? La gravedad es relativa. Uy, ¿cómo así relativa? Sí. ¿Qué significa relatividad o relativa? Ajá, pues que depende de quién lo esté qué observando. Si usted ve un objeto y hay otro que lo está observando, entonces usted, uy, o sea que ahí es relativo. ¿Sí? Voy a ponerles una cosa para que me lo entiendan, para que me entiendan esa parte, para que la vean así bien chévere. Ustedes ven aquí. Bueno, vamos a ver. Ah, sí, acá, sí. Esta es otra serie que les recomiendo, si la quieren ver, ¿no? Eso sí es al gusto del consumidor. Vale, cuidado un poco. Hayas visto jamás. Ahora quiero que imagines, mientras el tren pasa volando, dos rayos que se estrellan más allá de las vías al mismo tiempo con 100 metros de distancia. Están oyendo. ¿Y eso qué? Paciencia. Ahora imagina que estás parado en medio del tren durante exactamente el mismo escenario. ¿El golpe de los relámpagos sería simultáneo? Desde luego. No, si la luz se mueve a una velocidad. Cierra los ojos. Albert, esto es ridículo. Ponte de nuevo en el tren en movimiento y realmente piénsalo. Hazlo, Michele. Y ahora observa los relámpagos. ¿Te parecieron simultáneos? ¡No! Porque estabas avanzando hacia uno y alejándote del otro. Pero para mí, estando quieto ahí, fueron simultáneos. ¿Cómo podríamos los dos experimentar el mismo evento de modo distinto? No se podría... A no ser... No es Maxwell quien resultará derrotado, es Newton. Pero... ¿Qué estás diciendo? Que el tiempo no es absoluto.
Amigo, no puede ser. Escribir el artículo, Michele. Los reto a que lo ignoren. Bueno, ¿cómo lo vieron hasta ahí? ¿Cómo lo vieron hasta ahí? Muy bien, depende. Exacto, esa es una conclusión más acertada, William. Pero lo que queremos es que depende de la perspectiva de quien esté ¿qué? Observando. ¿Sí? De eso se trata la ¿qué? La epistemología. Depende de quién sea el observador. Y entonces, asimismo, de ahí pueden salir diferentes tipos de ¿qué? De teoría. Pero se vuelve válido si otros la ¿qué? Se demuestra, ¿cierto? Y si otros la ¿qué? La creen, ¿cierto? Que tenga ¿qué? Validez. Exacto, Eduardo. Porque el tiempo es relativo. Ahora observen este, hace parte del aprendizaje. ¿Qué es el tiempo? Perdón. En la aplicación de las estrategias pedagógicas, muchachos, hay tres. Sí, o sea, lo que decíamos, o sea, no todo es que, o sea, que hemos visto tres elementos que me gusta de Albert Einstein para entender la epistemología. Quiere decir que depende de quién esté observando, ¿cierto? El tiempo que no es absoluto, es que relativo porque depende de en qué momento, en qué espacio usted esté, ¿cierto? Y lo importante es que la teoría que él sacó de la relatividad, que esa que está aplicando la teoría de la relatividad, ¿cierto? De la gravedad, se llama
teoría de la relatividad gravitacional, que después la tomó se me olvida este astrónomo, Princeton, algo así se llama, porque él pensaba que las que había tenido Kepler, que eran elípticas, decía las órbitas no eran elípticas. Entonces, cuando aplica la teoría de la relatividad de Albert Einstein, se da cuenta que el planeta Mercurio no lleva una circular, sino que lleva una forma que trazaría como una trayectoria elíptica, pero no es elíptica en sí. Es muy interesante. A mí me gustó, se llama Princeton, me parece que se llama. Es chévere porque ahí toma la teoría de Albert Einstein para demostrar por qué en ese tiempo Albert Einstein estaba caído. O sea, caído en que por la vaina de Alemania, la Alemania nazi. Y que ninguna, digámoslo así, ninguna universidad de Inglaterra ni de Estados Unidos lo quería tener en el momento. Bueno, entonces cuando hablamos de esa aplicación de estrategia pedagógica, tenemos que basarnos en tres elementos que van a ser clave. Una, cómo yo planeo. Dos, qué recursos voy a utilizar. Y cuatro, cuál es el aprendizaje que se va a dejar. Entonces, en estos procesos hemos visto que hay una infinidad de teorías, ¿cierto? Que hemos visto, y que en este caso, el que protagoniza el papel de la enseñanza de aprendizaje en ese proceso es el educando, o es decir, el estudiante. Porque de esa manera miramos si, digámoslo, él comprende los diferentes tipos de conceptos y lo lleva a la aplicación de su entorno real. Entonces, ahí es donde nosotros decimos, el profesor está tomando un gran éxito y ha sido innovador porque ha sabido aplicar esa estrategia que pedagógica. En ese proceso de qué? Enseñanza, aprendizaje. Entonces, cuando nosotros vemos esa aplicación, tenemos que, en este caso, abordando desde primero, empezar en cuál es el contexto que lo vamos a desarrollar. Si históricamente ha habido algo similar o parecido a lo que voy yo a plantear. Tercero, mirar el pensamiento, o sea, cómo va a abordarse ese, digamos, ese concepto, ese, esa práctica que voy a hacer, cuál es el aporte que ella me deja y que sea con referente a una realidad. Cuando eso ocurre, entonces vuelve otra vez este círculo, pero ya con otro qué, con otro problema, otra situación. Entonces las estrategias se componen de la siguiente manera. Según Bravo, nos define que hay un escenario en la parte curricular, que son cuáles, parte de los objetivos, la forma como está organizada, cómo están esos contenidos, cuáles son los medios que voy a utilizar, los métodos y la evaluación para así mismo tener un éxito escolar. Es decir, que esos procesos dependerán si yo tengo unas buenas prácticas, unos buenos procedimientos y que sean acorde, en este caso, a los problemas que se están dando en el mismo contexto en el que se va a desarrollar ese profesional. Ahora, dentro de las estrategias pedagógicas también puede haber que haya falta de que el docente, como yo les decía, a veces hay muchos ingenieros que no sabemos qué, nos dicen es que usted no tiene nada de pedagogía, es porque desconocemos cuáles son esas estrategias y esos métodos de enseñanza, ¿sí? Algunos piensan que es replicar otra vez lo que los otros profesores nos enseñaron, o lo que yo aprendí en una maestría, replicar y se a qué, a dar allá, no. Cuando hablamos de la planeación es que usted tiene que mirar cómo va a ser para que ellos puedan entender eso que usted va a brindarles esa información. Ahora bien, voy a poner acá, permítame un momento acá, para que ustedes me entiendan ese tipo de lo que estamos hablando. Entonces, para poder acá, voy a explicar esto rápidamente. Quiere decir que un componente, un proceso de aprendizaje van a estar presentes tres elementos. ¿Cuáles son esos? La motivación, el aprendizaje y el docente. Si estos tres no están interrelacionados, quiere decir que
ese proceso de enseñanza-aprendizaje no va a funcionar. Permítame acá para mostrar algo. Permítame que ya acá, muy mal. Así le encuentro acá, que es aquí lo guardé para podértelo mostrar. A ver. Sí, no lo veo, no lo veo. Ya no lo veo, no lo veo. ¿Qué me hizo? Ah, ya lo vi. Ya. También acá, buscarlo. Parece el encuentro. Ah, un momento. Bueno. Espérenme que quiero mostrarles algo. Ay, espérenme que. Ya, voy a mostrarles esto. A ese paciente. Fíjese que le está enseñando de una forma que él está enseñando. Y fíjese que él está haciendo qué, mire. ¿Está qué? Y está generando qué. Es comprobar la densidad, Eduardo. La densidad del Congreso es como la densidad del concreto si es ejerce presión sobre ciertos objetos. Entonces se pone como experimento para eso. Ese es el experimento de vitrio. Es muy riesgoso, sí, claro. Por eso él le tienen ahí listo que cuando él comienza a sentir presión en los pulmones, porque como, digamos, es una mezcla tan densa el concreto, que él va haciendo esto, o sea, así, va haciendo que él se vaya, ¿qué? Como oprimiendo los pulmones y parte de su cuerpo. Entonces, por eso le están preguntando que si él podía alzar un pie o no podía alzar un pie. Y es que cuando llega a cierta altura, él se comienza a, ¿qué? Y más cuando están haciéndolo sobre una esfera. Se supone que las esferas son como lo más perfecto para que no haya, eso tiene un nombre dentro de física, eso se llama la parte de las curvaturas y tiene mejor resistencia, exactamente. Las curvas tienen mejor resistencia, las curvaturas tienen mejor resistencia que las partes planas. Bueno, entonces, fíjense que cuando nosotros hablamos en este caso, del proceso de enseñanza-aprendizaje, tenemos que tener en cuenta tres elementos claves. Es correcto. Entonces hay tres dimensiones, digámoslo así. La educación, la enseñanza y el aprendizaje. Primero, cuando nosotros nos hablan de la palabra educación, ¿qué es educación? Entonces, nosotros podemos mirar que la educación, ¿cierto? Sí, correcto, Eduardo. Para allá voy, para allá vamos. Por eso esta parte de hoy es clave para entender cuáles son los elementos claves para poder enseñar. Porque usted puede saber que puede enseñar, pero si no es un aprendizaje, quiere decir que puede ser muy bueno enseñando, pero no deja un aprendizaje. Pues ahí es donde puede estar fallando como docente. Entonces, muchachos, quiero que miren este concepto de educación.
Es correcto, tiene que aplicar y los estilos de aprendizaje, ¿no? Y los ritmos. Entonces, la educación nos decimos que es un conjunto de órdenes y métodos, ¿cierto? Por el cual que nos ayudan a que el individuo desarrolle ciertas facultades, o digámoslo así, ciertas habilidades como intelectuales, morales y físicas, ¿cierto? Podemos deducir entonces que la educación es la que o sea, la que el hombre se forma y se define como persona. Entonces, cuando nos hablan a nosotros que él no está educado, ¿qué le está diciendo usted en otras palabras? Que esa persona no tiene qué. Es correcto. Entonces, veamos lo que, cuando decimos que no hay educación, cuando decimos, esta persona no es educada, ¿qué quiere decir? O sea, que no tuvo un proceso de qué, un conjunto de conocimientos para que fuera qué, asertiva en lo que está qué, hablando o en lo que está proponiendo, ¿cierto? Bueno, quiero que vean ustedes estos dos, la enseñanza y el aprendizaje. Quiero que ustedes me digan qué entienden por la enseñanza y qué entienden por el aprendizaje. Y los leo acá. Venga, lo pongo acá. Me lo pongo por acá. Ya no lo pongo acá. Venga, lo cerramos tantico. Entonces, la enseñanza nos ayuda a comunicar o a transmitir ¿un qué? Un conocimiento. Ojo que eso es la enseñanza. ¿Qué es la educación? Entonces, es el conjunto de conocimientos. La enseñanza, ¿qué es? Es como yo voy a qué? A comunicar o a transmitir un conocimiento. ¿Y qué es el aprendizaje? Es como yo qué? Voy a hacer que esa se estructure la educación y, digámoslo así, vamos a hacer la acción de instruirse y en el tiempo y en la forma de la acción. Vamos a entenderlo así. O sea, es donde usted recopila, organiza la información y cuando la aplica, o sea, cuando ya aplica ese conocimiento, a usted se le va a quedar ¿qué? Algo. Entonces, cuando a usted se le queda algo de ese conocimiento, es donde usted dice que generó aprendizaje. ¿Estamos? ¿Sí? Es correcto. Por ello te decía, Eva, uno puede enseñar, pero definitivamente genera aprendizaje. ¿Cuándo generas aprendizaje? Cuando ese estudiante adquirió ese conocimiento, lo aplicó, ¿sí? Y dice, ya sé para qué más sirve. Pero cuando él solo lo ve, como digámoslo, como que, voy a ponerlo así otra vez, una fórmula, digamos, le enseñamos la fórmula de Newton, la de fuerza. ¿Qué va a decir el estudiante? Si el estudiante no sabe cómo lo va a aplicar, él va a decir que, no, o sea, yo veo esas fórmulas y no sé, profe, o sea, no sé para qué me sirven. O sea, quiere decir que no genera un aprendizaje. ¿Estamos? Sí, soy claro con lo que le estoy diciendo. O sea, las tres están relacionadas, ¿cierto? Educación, enseñanza y qué? Y aprendizaje. Muy bien. Por eso es que yo quiero que ustedes van a encontrar que hay docentes que dedican solo qué? A enseñar. Pero lo más bonito es cuando el docente ¿qué? Aplica un proceso enseñanza-aprendizaje. ¿Sí? Y acá es donde va su gestión en ese proceso de qué? De enseñanza-aprendizaje, ¿cierto? ¿Cuál es? Es decir, ¿cuál es la estrategia que voy a utilizar de acuerdo a que a la práctica que voy a llevar a cabo y el enfoque que voy a tener? Entonces, esta parte del conocimiento y su gestión dependerán mucho, 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 mucho de usted cómo enseñe y cómo quiere que aprenda el estudiante. Ahora, es que es un proceso, me disculparán ahí que va pasando un carro. Ahora, ustedes podrán ver que, ustedes podrán ver que
en cierta forma va a haber un, digámoslo, un feedback, porque a veces tendrá que el docente también aprender, ¿sí? ¿Cuándo aprende el docente? Cuando metemos lo que yo les había dicho, cuando es un docente ¿qué? Investigativo. Entonces, cuando es un docente investigativo, quiere decir que el que aprende porque él tiene que comenzar a hacer ¿qué? A investigar sobre temas que se estén ejecutando en la realidad. O si no, me convierto en un ¿qué? Voy a ponerlo así. Digamos, si usted, por ejemplo, lo pone a dictar física y usted se guía en un libro, pues va a ser un resolucionador de problemas de libro. Más nunca se lo va a llevar a la vida ¿qué? Nunca se lo va a llevar a la vida de profesionales de ellos. Eso es lo que a veces pasa cuando los muchachos dicen, es que yo vi física, es que yo vi cálculo, pero nunca supe para qué me servía el cálculo. Hasta cuando por allá después tiene un problema en la investigación y dice, pues tiene que hallar el canal de ese y tiene que aprender a calcular el número de Reynolds, que es a través de una integral. Y dice, uy, ahí es donde ya vi, entonces dice, ya sé cómo es que aplico qué, el cálculo. Entonces, eso nos brinda que el conocimiento, cuando comprende la estrategia, la práctica, el método o el enfoque, estamos definiendo el cómo vamos a qué, a enseñar. Claro, porque cuando hay más interacción con los estudiantes, entonces es cuando más va a haber que ese conocimiento no solamente se está transmitiendo, sino que ellos están aprendiendo y ya lo están viendo cómo lo aplican. Pero cuando usted no recibe interacción de sus estudiantes, pues significa que hasta ahí llegó ¿qué? Hasta ahí llegó tu proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora bien, nosotros tenemos que, cuando vamos a ver en el proceso de enseñanza, el objetivo de la enseñanza que tiene un punto de partida y un punto de premisa. Entonces, aquí es donde entonces comenzamos a mirar, tenemos que tener en cuenta claro cuál es el objetivo que se quiere alcanzar durante ese proceso. Para que sí mismo usted ya sepa cuál es el método y cómo va a organizar esa enseñanza de acuerdo a qué, a esos contenidos que usted va a desarrollar. Ahora, usted tiene una función, usted tiene que determinar si los contenidos que van a ver, digamos, de todo eso van a abarcarlo todos o qué es lo que van a abarcar. ¿Sí? ¿Me hago entender? Es que hoy en día, Edward, tenemos el problema de la inteligencia artificial porque el muchacho se cree que todo lo sabe, pero con la inteligencia artificial. Y a la final, cuando usted lo pone a indagar, digámoslo así, que uno va perdiendo el tiempo porque el estudiante no indaga, sino que todo quiere utilizarlo con inteligencia, o sea, que la inteligencia artificial piense por él. Entonces debemos determinar qué contenidos y métodos y formas vamos a nosotros de organizadas vamos a tener para enseñar, ¿sí? Orientar ese trabajo profesor-estudiante en el proceso, o sea, en función de orientación. Constituir los criterios para una eficacia, es decir, que tenemos que tener una función valorativa si él verdaderamente pudo alcanzar o no pudo alcanzar y proyectar ese trabajo hacia un futuro. ¿Estamos? Eso sí depende de cuál sea el modelo que ustedes quieran adoptar. O sea, yo no le puedo decir que hay un modelo acertado. Todo depende de la institución educativa. Usted puede adoptar un modelo de aprendizaje, pero tiene que tener en cuenta lo que veamos la clase anterior, cuál es el tipo de estudiante que tiene. ¿Sí? Por ejemplo, a mí en particular, a mí qué me gusta, a mí me gusta, hay un modelo que llama, una teoría del aprendizaje que llama aprendizaje. No sé si lo han oído, se llama el modelo pedagogía crítica. Es un modelo, no sé si lo han oído alguna vez, que llama la pedagogía crítica. Hace que el estudiante indague sobre todo qué, sobre todo el conocimiento y pueda dar su propia qué, postura, que eso es lo que uno aspira, ¿no? Y se supone que eso es lo que quieren formar las universidades públicas, pero a veces no se llega a ese punto. Sí, soy claro hasta ahí. Eso es un modelo de pedagogía. Es muy bonito la pedagogía crítica, ¿no? Porque usted le va dando las bases al estudiante, usted lo va orientando, pero para que él después
se vuelva un crítico del mismo conocimiento que está adquiriendo. O sea, es decir, no se deje meter los dedos a la boca, sino que indague y genera exactamente un pensamiento crítico. ¿Estamos? Sí, eso es verdad, Eduardo. Pero entonces aquí es donde va el granito de arena de nosotros. Ahora, esa estructura, ¿cierto? Los objetivos, en este caso del sistema, son conocimientos, hábitos, capacidades, sentimientos, peculiaridades. Y entonces es donde ya de ahí, ojo, mire, ya de la relación que estamos viendo acá, que era en este caso los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje, nos vamos a la relación, o sea, digamos, nos vamos a lo que vamos a tener que usar como docente, que es el uso del recurso que didáctico. Entonces, para yo poder ese uso didáctico, tengo que mirar cuál es el aprendizaje y con qué lo voy a motivar y cuál es el recurso que voy a utilizar. Importante esto, saber qué es el aprendizaje que él se quiere adquirir, para así mismo saber cuál es el recurso y así mismo saber si se va a motivar o no se va a motivar. Entonces, dentro del aula tradicional, digámoslo así, ¿están qué? Lo normal. ¿Cuáles son? Las impresiones como libros, fotocopias, ¿sí? Ahorita hablemos de las famosas tablets o libros digitales, ya que no están impresos, sino que están digitales, pero son materiales que convencionales. Los tableros didácticos como la pizarra, hoy en día ya hay tableros que vienen digitales y usted puede ir hasta con internet y todo. Y lo otro que son los manipulables como las cartulinas, los mapas conceptuales, ¿cierto? Donde son apoyos como cómodo para usted como docente para que haya un aprendizaje continuo en el estudiante. ¿Cuáles son los no materiales no convencionales? Es lo que yo estoy aplicando con ustedes. Mire, por ejemplo, yo estoy aplicando materiales no convencionales como qué? Audiovisuales, como películas, fragmentos de video, ¿sí? Son materiales que no convencionales. Por ejemplo, puede también utilizar lo que son un podcast o discos o programa de radio, imágenes como las diapositivas, pero entonces esto cuando ya dura mucho tiempo una presentación, ahí entonces que digamos lo que no va a haber un aprendizaje continuo, ¿sí? Y la otra que también se utiliza mucho es cuando ponemos técnica o utilizamos simulación. Algunas veces utilizamos el dramatizado, resolución de casos o software para que pueda que hacer lo que nosotros queremos que el estudiante que llegue a ese concepto. Por ejemplo, yo utilizo mucho en ciertas materias software de simulación, por ejemplo, mecánica de fluidos, yo lo utilizo mucho para que ellos simulen que después lo que hicieron a mano, ahí les da ya que en el computador con el software. Y entonces ellos dicen, ah, ya encontramos la coherencia de lo que estamos viendo el concepto con la simulación, la práctica. Es verdad. Entonces, en el aula tradicional, ¿qué encontramos? Pues encontramos como frases preactivas que decimos el docente, prevé las fases, perdón, fases preactivas donde el docente prevé los objetivos, ¿cierto? Y el contenido y prepara los recursos. También que tenemos una fase activa donde ya el docente lleva a cabo los recursos y una fase post-activa, que es donde ya se reflexiona el docente sobre si utilizó bien el recurso o no y logró esa enseñanza y el aprendizaje que él quería que el estudiante que adquiriera. Ahí es donde va la otra cuestión, Jorge. Cuando, por ejemplo, tú llegas y tú dices, en ocasiones los chicos son buenísimos, sí, en la simulación, pero cuando nosotros, digamos, podemos hacer lo que la simule, pero no le decimos, interprétemelo, porque ese yo conozco muchachos que son muy habilidosos para programar, para, digamos, hacer simulaciones, pero cuando uno llega y lo coge y le dice, bueno, ¿y qué significa ese dato que te dio ahí? O sea, ¿qué vas a hacer con ese dato? Y una vez se quedan mirando así, y le pela uno de los ojos. Y dice, no sé, profe.
Pero si ya lo calculaste, ¿para qué lo calculaste? O sea, ¿qué quieres saber con él? ¿Con qué lo va a aplicar? Entonces yo a ese cuento le digo, si yo quiero saber la presión es para saber si la bomba que va a comprar es o no es efectiva. Si no, entonces me va a volver eso, no me va a expulsar nada de agua, digamos, desde el fondo de agua superficial a agua subterránea hasta el tanque. ¿Sí? Entonces, digámoslo así, que el estudiante hoy por hoy en esos espacios multimediales, ¿cierto? Lo que quiere es que él se imagine, pueda también indagar sobre temas que quiera profundizar. También las lecturas son de suma utilidad cuando nosotros le ponemos lecturas que ellos, por ejemplo, digamos, ustedes tienen un estudiante que quiere entender un poco sobre teoría de la relatividad. Entonces tú puedes bajar temas o puedes decirle, mire, lea este artículo para que usted vaya aquí profundizando más. O cuando un estudiante dice, ay, profe, yo quiero hacer una demostración de cierto experimento, ¿será que lo podemos hacer? Ahí en donde entonces usted como docente está comenzando a propiciar que un nuevo conocimiento. ¿Sí? Sí, claro. Algunos que se motivan, se meten en el cuento. Dentro de esas funciones pedagógicas para los recursos de aprendizaje, entonces, lo que yo les decía, hay que estructurarlos con la realidad, es decir, que guiar a los alumnos con respecto a esas experiencias de aprendizaje, motivarlos, que capten la atención, intermediador. ¿Qué quiere ser mediador? Que ellos los acompañen en ese apoyo de función docente a ustedes, ese recurso de aprendizaje. Bueno, ahora, sí, claro. O sea, ustedes después se van a dar cuenta que cada uno va a comenzar a formar su, digámoslo así, su estilo de enseñanza-aprendizaje. ¿Sí? Cada uno lo va desarrollando. Por ejemplo, no sé si ustedes han tenido con el doctor Pablo. Él, por ejemplo, él tiene un proceso de enseñanza-aprendizaje. Si ustedes se dan cuenta, el profe Pablo, de lo que hemos visto, no sé si lo conocen al profe Pablo, ¿no? Exacto. O sea, lo que uno tiene que hacer es, dependiendo del modelo de que usted quiera aplicar de la parte del estilo de aprendizaje. Entonces, digámoslo así, por ejemplo, el profe Pablo tiene algo muy particular. Él, por ejemplo, él es muy, digámoslo así, discursivo, ¿sí? Él habla, pero va hablando sobre el tema. Y después, ¿sí? ¿Qué pasa? Lo aterriza, ¿cierto? Yo no me acuerdo si él a veces hace así, digamos, así como yo a veces hago, que les pongo a hacer qué? Cosas. No sé si con él hacen cosas. Yo lo he visto y, o sea, él lo va enganchando a usted a través del discurso, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, porque ese es el estilo de aprendizaje de él, que lo va enganchando con el discurso hasta que usted vaya comprendiendo y se lo va expresando poco a poco en palabras claras. En mi estilo de aprendizaje es otro, como se dieron cuenta, ¿sí? Por ejemplo, tengo otro estilo de aprendizaje. Y, por ejemplo, y ustedes se dan cuenta que yo explico sobre el tema y los comienzo a poner, ¿qué? En práctica, ¿sí? Por eso les digo yo, son, digámoslo así, procesos de enseñanza-aprendizaje que ustedes como docente van que adquiriendo. ¿Sí soy claro hasta ahí, muchachos? ¿O no? Ahora, ¿qué ventajas tenemos? Pues dependiendo, es cuando usted coge un recurso, ese se le puede convertir a usted en un dolor de cabeza o en algo que usted nunca, o sea, nunca utiliza o para dejarlo ahí y solo lo eligió, pero nunca lo utilizó. ¿Sí? Entonces, se le convierte, digámoslo así, yo a veces le digo, se le convierte en un dolor de cabeza porque usted pues eligió el recurso. Voy a poner un ejemplo.
elegí un simulador de estadística, pero usted prefirió enseñar estadística con Excel. ¿Y entonces qué pasa con el simulador? Usted qué dice, pues no, ingeniero, es que ese es muy complejo, ese simulador y no, hay que meterle un poco de variables y no, yo no entiendo todo eso. Entonces, para mí es más fácil que el Excel, ingeniero, que yo le meto, le enseño y la fórmula que ya estoy ya. ¿Sí? Me hago entender. Entonces, hay que tener en cuenta que eso puede tener sus ventajas, ese recurso, o sus desventajas. ¿Sí? Entonces es importante que cuando ustedes van a escogerlo, seleccionarlo, que miren que sea, que tenga un aprendizaje en diferentes contextos, que también pueda que le sirva tanto a nivel individual como grupal. También que le permita que ese recurso pueda aplicarlo en miles de otras actividades, no en uno solo. Que le ofrezca información y para qué usted lo va a utilizar, y, o sea, como sé que le va a brindar al estudiante y con qué van a hacer con esa información. Eh, lo otro, que encuentre la relación entre los conceptos y el lenguaje práctico que usted quiere que el estudiante desarrolle. También le puede ayudar a que sea una parte más activa en el estudiante. En ese caso también fortalece dejar esa interacción entre docente y estudiante porque va a estar que preguntándote, oiga, profe, mire que yo le metí tal dato, mire que esto me está dando, o sea, va a haber esa interacción, o sea, va a haber esa comunicación. Estimula también porque él va a comenzar a experimentar dependiendo del recurso que tú vayas a utilizar. Entonces va a decir, si un análisis de caso, oiga, profe, ¿y qué tal si no es así, sino que fuera así? Cambia la cuestión, ¿cierto, profe? Entonces, ahí donde usted está estimulando, ¿qué? El aprendizaje y generar situaciones que no sean ¿qué? Rutinarias, o sea, que no sean del mismo que él hace todos los días, ¿sí? ¿Me hago entender hasta ahí? Entonces, lo que pretendemos con este recurso didáctico es que el estudiante no se limite solo a la memorización, sino que estimule esa sed de conocimiento que quiera aprender mucho más de lo que a veces el docente puede plantear en una clase y él pueda profundizar. ¿Estamos? ¿Estamos claros hasta ahí? Que le den esa sed de investigar. Pero cuando no se genera eso en el estudiante, pues significa que está significando cuando no le genera esa sed de investigación, esa motivación de aprender más. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con ese estudiante? ¿Quién me dice? ¿Será el docente o el estudiante? ¿Quién estará ahí mal? ¿El docente o el estudiante? Entonces ahí es donde hay que mirar, muchachos, qué falló en ese proceso de qué? De enseñanza-aprendizaje. Ahora bien, hay algo que se llama la espiral del pensamiento creativo. Es una propuesta que, en este caso, el doctor Mitchell Riesger, director del grupo de investigación de Lifelong Kindergarten, ¿cierto? ¿Qué pasó? Dijo, venga, un estudiante inicia primero con su imaginación. Después de que le imagina, comienza ¿qué? A crear. Después de que él crea, comienza ¿qué? A experimentar. ¿Qué es experimentar? Comenzar a variar ciertas cosas de lo que él ha creado. Después, ¿qué hace? Comparte con otros para ver si su idea fue ¿qué? ¿Fue buena o fue mala? Si no, entonces, ¿el qué hace? Reflexiona, dice, bueno, esto no es por este lado. Y entonces vuelve otra vez el ciclo, vuelve a imaginar y vuelve otra vez a crear, experimentarse. Se llega en ese ciclo que eso es lo que buscamos que el estudiante genere en ese proceso de enseñanza que aprendizaje para que sea un aprendizaje más que, sea un aprendizaje más que, sea un aprendizaje más que significativo. Ojo, significativo. Ahora,
Eso es otro tema. Blanca, las inteligencias que múltiples, sí, sea más significativo el aprendizaje. Las inteligencias múltiples son otro tema que lo podemos tocar cuando miremos la parte de planeación. Si Dios quiere, mañana la vemos. Ahora bien, quiere decir que cuando ocurre esa espiral, muchachos, quiere decir que el docente le formula problemas a sus estudiantes y ellos son los que tienen que comenzar a qué? A proponer e imaginarse qué soluciones. Ojo, pero cuando le pongamos problemas, tiene que ser en coherencia con el contexto y la realidad en lo que ellos van a qué? A desempeñar. No que le pongamos un problema ahí que nada que ver, solo porque, uy, el profesor es un duro, el profesor Eduardo es un duro y nos puso un problema que ni el berraco, pero no tiene que ver con ningún área de la, digamos, si está ahí en ingeniería civil, no tiene nada con ingeniería civil, sino que puso un problema. Entonces, ahí es donde decimos, bueno, bien, que puso porque los puso ¿qué? A investigar y los puso a, en este caso, a buscar una solución de esa situación problemática. Pero mal porque no está apuntando al área de desempeño de ellos. O en su caso, entonces usted puede poner un problema, digamos, de que tengo cierta estructura y en esa estructura quiero volverla, digamos que a poner así algo loco, aunque no ocurre, que yo tenga una columna y esa columna la puedo mover por un lado y para el otro dentro de la edificación. Entonces dice Eduardo, o sea, Eduardo dice, uy, está chévere, y el estudiante se motiva, pero después dice, venga, esto puede ser real. Y cuando se le dice, no, no es real porque nunca hay una columna que usted pueda mover dentro de la estructura para un lado y para el otro. ¿Sí? ¿Me hago entender hasta ahí? Entonces ahí donde viene, es importante primero, cuando usted le va a plantear un problema a un estudiante, digámoslo así, que esté bien de acuerdo al contexto en el que se va a desarrollar. O sea, es importante que usted, cuando lo plantee, lo pueda dialogar, digámoslo así, con otros profesores de su área. ¿Sí? ¿Estamos? Para que pueda ver si ese problema está bien, que el que usted ha formulado está bien ajustado al contexto de esa realidad. Después usted tiene que trazarle un plan para mirar cómo lo va a resolver. Porque si usted lo resuelve de una manera, puede ser que los estudiantes se lo puedan resolver o hayan sí cosas que lo resuelvan de otra que, de otra forma. ¿Estamos claros hasta ahí? Después usted ejecuta ese plan y después lo revisa para ver si esa solución es apropiada y si las otras que plantearon los estudiantes es apropiada y está coherente con lo que usted quería que ellos lograran en ese aprendizaje. ¿Estamos? ¿Claro hasta ahí? Entonces, así es como llegamos y podemos ver que un estudiante, ¿cierto? Sea el protagonista de su propio aprendizaje. Cuando le ponemos problemas, pero de acuerdo a las situaciones del contorno de su área que, digamos, disciplinar. Bueno, hasta ahí, ¿cómo van entendiendo el proceso de enseñanza-aprendizaje? Quiero que me digan. Bueno, entonces, vamos a ver qué es un recurso didáctico para que usted les vaya quedando claro. Dame acá. Y vamos a ver también qué es una estrategia pedagógica para que ustedes lo vayan diferenciando, porque a veces entran a confundirse con el recurso, con la estrategia. Bueno, entonces, vamos aquí para que usted vean qué es un recurso didáctico. Me dice si escuchan, ¿vale? Bueno, ¿cómo vieron hasta ahí? ¿Cómo vieron hasta ahí? Por ejemplo, lo que quiere decir un poco lo que estamos ahorita, lo que estamos hablando en el chat, pues ahí es donde yo le digo,
depende cuando, o sea, lo que decía, si mi hija tenía un docente que le preguntaba a mi hija que por qué así no lo hacía como ella le decía, entonces el profe estaba dando el mismo resultado. Lo que sucede es que depende de qué sea lo que se está, digamos, cuál es la habilidad que se quiere enseñar, digamos, en dicha temática. Si usted me está diciendo, voy a poner un ejemplo. Usted me dice, muchachos, yo quiero enseñar suma y me sale con multiplicación. Entonces quiere decir que al evaluarla o al utilizar la estrategia o el recurso didáctico que sea, pues ahí es donde va a decir si es pertinente o no es pertinente. Entonces nos dicen, si es pertinente y la niña, digamos, no me sabe multiplicar más, no me sabe sumar, significa que va un paso adelante, pero le faltó completar el otro paso de atrás. ¿Sí? No significa que esté mal, no. Ni significa que que sea más aventajado que otro, no. Lo que significa es que ella observó un camino diferente para llegar a un resultado que era que quería lograr el docente. Ejemplo, si yo les digo a ustedes, eh, por ejemplo, en grado décimo que se ve función, pues dependiendo, ¿no? Si es en matemáticas o en física. Y por ejemplo, me está hablando ella de física, que es, por ejemplo, trabajo. Y yo, por ejemplo, yo le digo, bueno, sí, yo le puedo decir, yo puedo calcular el trabajo de dos formas. Una es que me diga usted, oiga, venga, usted me lo puede explicar de esta teniendo una fuerza y teniendo una distancia, y ahí está el concepto de que es de trabajo. Pero también le puede explicar trabajo de otra forma, diciéndole, venga, que el trabajo es, digamos, si yo tengo una velocidad y tengo una masa, ¿sí? Y sobre un tiempo, entonces dice, o sea que ahí me está explicando que, ahí también me está explicando que trabajo. Entonces, sino que estoy diciendo hay una fórmula, sino que ahorita no me he puesto a revisar la otra fórmula de trabajo. Pero entonces, tengo dos caminos. Si la chica aprendió el otro camino, digamos el camino más difícil, no significa que esté mal. Significa que adquirió una competencia un poco más, digámoslo así, una habilidad más compleja que la otra. ¿Sí? ¿Y tuvo qué? Quiere decir que el recurso la ayudó, dependiendo del recurso didáctico porque estamos hablando de recurso didáctico que utilizó el docente para poder ¿qué? Motivar a ese estudiante. ¿Sí soy claro hasta acá o no, muchachos? ¿O no? Sí, claro. O sea, y no significa que esté mal, no. Lo que pasa es que ella adquirió otra habilidad, ¿sí? ¿Me hago entender hasta ahí? Bueno, hasta ahí cómo vieron la de la parte del recurso. ¿Qué notan ustedes en el recurso? ¿Qué notan ustedes en el recurso? Antes de seguir con esto. Que el recurso es es un apoyo, ¿no? ¿Sí? ¿Para quién? Para el docente, para que sea, que motive a quién, al estudiante. Ojo, no es una guía, no, es un apoyo. Porque acuerde que la guía de aprendizaje, lo que tú defines, Dinora, es las actividades que va a llevar a cabo para que él adquiera esa competencia. ¿Sí? No, que el recurso es un apoyo para el docente. ¿Estamos? Bueno, fíjense, lo paro ahí un momento para que ustedes se den cuenta que nosotros hoy hemos hablado de todos estos tipos de aprendizaje. Se han dado cuenta. Hablamos del aprendizaje ¿qué? Significativo, pero también hablamos del aprendizaje basado ¿qué? En problemas que conlleva que el docente investigue y lo mismo el estudiante. Pero este también se da el aprendizaje ¿qué? Autónomo, donde el estudiante comienza él mismo a indagar y a investigar sola y aprender sus propios métodos. Digamos, voy a ponerles así el caso.
Si yo, por ejemplo, veo que un estudiante él es autónomo y que va y lee los libros de física y comienza a hacer los ejercicios él solo y aprende el método como lo plantea el autor ahí, pues eso no es malo, es buenísimo porque tiene un qué, un aprendizaje autónomo, o sea que él mismo, eso se llama, no, tengo un autoaprendizaje, que ya cuando yo con el profesor corrijo, son ciertas cosas que de pronto estaba tomando mal. ¿Sí? ¿Me hago entender? Y este es otro de lo que también hemos estado hablando hoy sobre la habilidad de pensar y actuar ¿qué? Flexiblemente. También es enseñar a aprender de manera comprensiva, por ejemplo, a través de la pregunta, del proyecto o del caso. Bueno, y diremos un poco sobre la parte de innovación ¿qué? Educativa. Bueno, yo hasta que quiero que ustedes me digan si te ha quedado un poco más claro lo que hemos estado hablando hoy de los procesos de enseñanza, aprendizaje. Bueno, y ahorita les voy a ponerle otros sobre los principios didácticos y ya les pongo y me digan ustedes qué harían si ustedes tuvieran un estudiante así de ese tipo, ¿vale? Díganme acá y ya les pongo a ver si ustedes me dicen con un estudiante, ¿usted qué harían? Bueno, entonces iba, claro, iba ahí a comprometer, iba a escribir, claro, cuando es así, se hace un aprendizaje que comprensivo, porque hay reflexión en lo que está hablando de dice, claro, cuando todos participamos hacemos que sea muy dinámico, y entonces al hacer más dinámico va a haber un aprendizaje comprensivo porque vamos a aprender, vamos a tener en cuenta diferentes puntos de vista y vamos a poder argumentar esos conceptos o ese aprendizaje que nosotros queremos que el estudiante logre desarrollar. Eso es lo bonito. O sea, cuando todos los estudiantes interactúan, pero cuando no ocurre eso, terminamos en un salón de clase donde vamos a hacerlo muy práctico, donde solo 4, 5, 10 estudiantes son los que ¿qué? Entendieron y el resto se hace una la pregunta, esos muchachos, ¿qué piensan de la vida? ¿Sí me hago entender? Porque uno se preocupa como docente, uno dice, bueno, ¿y estos muchachos qué? Sí, uno dice, ¿y estos muchachos qué? O sea, me ponen clase, me ponen atención 10, solo 10 veo que participan, quieren aprender y quieren meterse en el cuento, y el resto, ¿qué está sucediendo? ¿Será que están interesados en otras cosas? O a veces observamos que, por ejemplo, están pensando en las muchísimas del gallo, menos en lo que está aquí, ahí aterrizando. Ah, ok, Eduardo. Gracias. No, pero mire que eso hace que usted vaya fortaleciendo el conocimiento y vaya que aprendiendo, ¿sí? También de cómo son los diferentes puntos de vista de otros compañeros y vamos interactuando. Pero eso que estamos haciendo acá también es lo que uno busca también en los estudiantes en el aula de clase. Pero lo que yo digo, la realidad es que van a encontrar que por muy dinámico que tú seas, por muy chévere que tú seas, ¿sí? Entonces, va usted a encontrar que van a estudiantes que, como que a veces uno llega y se hace la pregunta, perdona la expresión que utiliza, digo, de esos manes que piensan, o sea, van por un cantón, van solo porque los papás lo obligaron a que estudiara esa carrera para que se haga cargo del negocio y no lo vaya a quebrar. ¿Sí me voy a entender, muchachos? Entonces, todo uno eso comienza a pensar, uno dice, si solo hay 10 de los 30, no, solo hay 10 que están poniendo qué? Atención en su clase. Quiere decir que esos son los que van a entender su profesionalismo. El resto, hágase usted la pregunta, ¿qué va a pasar con ese resto? ¿Sí? Bueno, entonces,
Y aquí por último quiero que ustedes vean y me digan ustedes qué harían con un niño así. Que le saliera en una clase a usted un muchacho así, todo fastidioso, todo... Vamos a ver ustedes qué me dicen, a ver qué harían ustedes con un niño así. Dictamen acá. Dice si oye. Uno más dos más tres más cuatro más cinco más seis más siete y siguiendo de esta forma hasta llegar a 100. Y pobre del que me moleste antes de tener la solución. Gauss, ¿te rindes? Ya lo diré, va a llevar una buena vida. ¿De dónde has sacado esto? Bueno, nos ha pedido que sumáramos todos los números del 1 al 100. Uno más 100 da 101. 2 más 99 da 101. 3 más 98 da 101. Siempre da 101. Y eso se puede hacer 50 veces. 50 veces 101 da 5050. Gauss, al rincón. En silencio y te quedas hasta el final. Pero si yo solo... ¿Me contestas? Tu producto digital ya está en Hotmart. ¿Cómo vieron la cuestión de Gauss? ¿Cómo la vieron? ¿Con el Pujá? Ajá. ¿Qué tal donde usted fuera un niño así? Usted fuera un estudiante así, lo mandaban a sacar. Pero es interesante, esa se llama Midiendo el Mundo. Y es donde el pequeño Gauss, ese es el famoso Carl Gauss, el príncipe de las matemáticas. Dio con un teorema de un matemático que se llama, no me acuerdo si es, perdón, es Friedrich Gauss. Dio con un matemático, que es una de las sucesiones más famosas.
Y él le pregunta, el profesor después le pregunta, ¿y usted cómo supo para dar con esa respuesta? O sea, alguien ustedes la enseñaron, dijo, no, yo lo analicé, lo pude ver, o sea, haciendo así, sumando así como le explica. Y eso es lo que consideramos un niño que es un niño genio. Estuvo muy avanzado para su época y a la edad que tenía. El Friedrich Gauss, mejor dicho, hizo muchas cosas así pequeñas de que sacó teoremas que uno decía, uff, pero ¿esto qué? Por ejemplo, a mí de los matemáticos que más me llama la atención es el otro matemático que me gusta y me encanta, y me gusta esa expresión de números imaginarios es ¿cómo es que se llama Euler? Estos son dos matemáticos que me fascinan, Gauss y Euler. Bueno, no sé, Ricardo, que quiera dar avisos parroquiales. Estamos pendientes de la clase del miércoles que no la pudimos dar. No sé si ustedes me dirán, muchachos, si podemos hacerla el sábado o la dejamos para correrla hasta como acabaríamos el lunes, ¿cierto, Ricardo? Correríamos para terminar el martes. Ustedes dirán. Ya se los dejo, Richie, para avisos parroquiales ahí. Claro que sí, profe, ya estoy revisando por acá. Dicen que sí, que no hay problema, que para el martes. Y porque el día sábado casi no se conecta. Entonces, más bien para el Ah, sábado, bueno, profe. listo. Entonces, ¿Vale? corremos para Para, martes. para, sí, Listo. para el martes, termina el martes, entonces para que descansemos el sábado. Bueno, Listo, los dejo para entonces, bueno, que los encueste hoy, Ricardo, gracias. listo, gracias, profe. Bueno, vamos a revisar por acá el chat. Sigo revisando cómo le fue con la clase del día de hoy. Favor de enviar los links de las películas. Claro que sí, el profe se encarga de eso. No se le escucha, profe. Sí, yo ahorita lo subo al link que me pasó Ricardo, que está ahí el de material, y ya se lo voy a subir, lo que vimos hoy. ¿Listo? Las Listo, profe, diapositivas. perfecto. Bueno, aquí les Hasta el momento estamos con todo así al día, con todas las presentaciones y los links de los videos, ¿no? claro que sí, profe. Gracias. Les comparto por acá el flyer donde bueno, acá dice que si no has podido separar tus certificados, ya no te preocupes, puedes hacerlo hasta el día sábado 20 de diciembre, pero ya saben, compañeros, los que no han podido, sobre todo los que residen fuera de Colombia, que se les ha dificultado porque de pronto algunos no tienen PayPal o Western Union o, o no han podido traer de la transferencia. Dejo de compartir por acá, sigo revisando el chat. Agradecimiento a todas las personas que vienen realizando el aporte hace días. Para nosotros eso es muy significativo, muy importante, para seguir con las programaciones en estas salas. Son casi 40 salas activas durante todos los días. Se debe mandar una captura del aporte, claro que sí, a su asesor o coordinador. Y le envía el nombre completo, su número de cédula. Si eres de México con su URP, si eres de Honduras con su RNP, Registro Nacional de Personas, si eres de República Dominicana, CI, de Puerto Rico, es con creo que es el de conducción, algo así. Puedo hacer mi pago el lunes en quetzales, ¿cuánto me sale? ¿Cuántos en quetzales? Ya le digo aquí rapidito cuántos en quetzales. Guatemala, 222 quetzales. Vamos a repetirles por acá nuevamente. DEWI, El Salvador. Ah, ok, sí. Ujú. Documento único de identidad. Sí, en El Salvador es así.
Bueno, para los que residen en República Dominicana son aproximadamente 1.820 pesos dominicanos. Los que son de Honduras, 723 lempiras hondureños. Los de México, 521 pesos mexicanos aproximadamente. Los de Perú son 97 sol peruano. Argentina, 42.000 pesos argentinos. Si eres de Nicaragua, son 1.067 cordobés. Si eres de Costa Rica, son 193.914. Si eres de Paraguay, son 193.914. Recuerden que la certificación a nivel de diplomatura por 140 horas. Bueno, si eres de Panamá, son 29 balboas, $29, igual que para Ecuador y Salvador, $29, que es la moneda que se maneja actualmente. Diana, ¿le puedes enviar un link? Es más fácil, no lo podía, y me ayudó y pagué sin problema. Ah, ok, con Diana. Claro, Lilian. Gracias, Lilian, por el aporte. Muy amable. Para todos los del grupo. Ok. Bueno, profe, muchas gracias por la formación del día de hoy. Gracias a los asistentes también por su tiempo, por todo el interés que han mostrado durante la conexión toda esta noche. Espero que sigamos llenando las expectativas. Agradecimientos también a nuestro ingeniero de audiovisuales, Daniel Marín. Feliz noche para todos. Les pido permiso para Gracias, cerrar nos la sala. vemos. Gracias, profe. Feliz noche.